¿Cómo andan? Bienvenidos. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Espero que hayan tenido un lindo fin de semana. Mientras tanto yo estoy abriendo acá algo que les quiero compartir y que vamos a estar analizando hoy. En la otra clase, ¿sí? En la hora anterior, lo que les estaba explicando tiene que ver con que vamos a analizar el Estado conservador no desde los nombres, ¿sí? Es decir, vamos a hacer hincapié en los nombres como ya lo hemos venido haciendo con Julio Roca, por ejemplo, este personaje que llevó adelante la funesta campaña del desierto, pero nos vamos a abocar a algo más general. Por ejemplo, ¿sí? Estamos hablando de un tiempo de una república fraudulenta, ¿sí? que en la línea de tiempo aparece bajo este concepto y que nosotros nos tenemos que hacer cargo de analizarla también, y eso implica no hacerlo desde los nombres. Sí, van a aparecer nombres, como va a aparecer Juárez Selman, ¿sí? Como van a aparecer tantos otros, pero que en realidad el análisis pasa por un proceso. Porque hablamos, por ejemplo, de que el Estado conservador se rigió mediante un modo de república fraudulenta, porque durante ese periodo de tiempo el sistema electoral, si bien existía, ¿sí? De alguna manera había que cumplir con ciertas normas. Por ejemplo, ya sabemos que la mujer no podía votar, que las parroquias cumplían una gran función, ¿sí? Dentro de estos clubes políticos a los cuales había que acceder. Entonces la parroquia funcionaba también como una forma de ordenar, si se quiere, el sistema electoral para que la gente pueda acceder a votar. Después tenemos toda esta bancada política que se iba armando, como por ejemplo le pasó a Avellaneda con Mitre. Cuando gana Avellaneda, Mitre se enoja bastante con la situación, empieza a gritar que esto había sido un fraude y sale a armar una revolución, ¿no? Que termina, por supuesto, reprimida por el Estado Nacional. Entonces, que es una de las cosas que explicaba la otra vez. Entonces, tenemos que hablar de mecanismos de control, ¿sí? Que se van a dar dentro de este sistema, mediante el cual a veces, mejor dicho, la mayoría de veces, solamente el 2 o el 3% de la población iba definitivamente a votar. Muchos no lo hacían por miedo, ¿sí? No lo hacían por miedo a que sucedan este tipo de cosas. Había mucha violencia a la hora de votar y había mucha indignación generalizada por el hecho de que te digan a quién tenías que votar, ¿sí? Entonces iniciaba yo con esta frase de Roca, el rey de la Argentina. ¿Por qué decimos esto? Si en realidad nos regimos por una constitución que habla de presidencialismo. Pensaba esto esta semana, lo de Roca, el rey de la Argentina, porque había una línea hereditaria de poder, ¿sí? Legitimada por este mecanismo fraudulento que yo estaba relatando recién, y que hacía de alguna manera que los que terminaban en el poder siempre fueran parte de la oligarquía, pero además digitados, ¿sí? Por el Partido Autonomista Nacional, del cual Roca era el verdadero poder. Entonces estamos hablando de unipartidismo, porque Roca en ese mecanismo podía digitar la posibilidad de tener a su favor a distintos gobernadores. Quien no lo estaba, o sea, el que estaba en contra, se le buscaba de alguna manera, ¿sí? La vuelta a intervenir en alguna de las provincias, ya veremos algún caso puntual, y poner a un interventor que supliera a ese gobernador hasta tanto se celebraran las elecciones, ¿sí? Probablemente ese gobernador no volviera jamás a gobernar, ¿sí? Entonces, por eso hablamos también de una cuestión que tenía que ver con la digitación de un hombre, que era Roca, ¿sí? O de un partido político que él manejaba y que era el Partido Autonomista Nacional, ¿sí? Lo que tengo acá para ir ordenando lo que yo venía diciendo recién es un mapa conceptual, ¿sí? Que habla de Roca, esto se los voy a mandar para que lo copien a la carpeta, como el sinónimo de paz y administración. Roca, bueno, nosotros habíamos hablado ya de lo que había sido el positivismo, que era el orden y el progreso. Roca, dentro del marco de lo que es la paz y la administración, va a entender que su función, ¿sí? Tiene que ver con ordenar a la nación argentina, ¿sí? Y administrarla de la mejor manera. Entonces, hacia 1880, ¿sí? Tenemos la consolidación del Estado Nacional, que ya habíamos visto un poquito cómo Sarmiento establecía ciertas bases necesarias para la consolidación de este Estado, que incluso llevan a Roca al poder, dentro de lo que es la federalización de Buenos Aires, ¿sí? Y la prohibición de formar cuerpos militares dentro de lo que eran las provincias. Esto también lo habíamos visto con Sarmiento. ¿Qué había pasado con las guardias nacionales?
¿sí? Entonces tenemos la formación de una unidad política, es decir, el nombre de Roca dentro de la estructura, ¿sí?, política, que era el Partido Autonomista Nacional, y que por eso yo decía recién unipartidismo, porque aquel que quería votar a otro se tenía que entrever con el poder del Estado Nacional, que de alguna manera encontraba la vuelta para intervenir en una provincia, para legislar para que los pudieran votar a ellos. Es decir, que en el camino el votante se iba a encontrar con algunos problemas, ¿sí?, que tenían que ver justamente con la apurada que le pegaban de forma violenta para que terminara votando al candidato oficial, ¿no? Por eso hablamos también de unidad política, una línea hereditaria, cuando Roca decía, bueno, ahora el que me va a suplantar a mí es Juárez Selman, vislumbrando que después en el futuro, 6 años después, él pudiera retomar la presidencia, ¿sí? Entonces, Juárez Selman claramente era su cuñado, pero además va a ganar las elecciones, después tiene una enemistad ahí con Julio Roca. Implica una reducción a la unidad, ¿sí?, por eso decía unipartidismo, que tiene como características la integridad territorial, la identidad nacional y el régimen político. Para esto yo les expliqué la clase pasada las 4 penetraciones del Estado desde las teorías de Oscar Oslak, que es exquisito como relata él las formas en las que el Estado se va garantizando en su alrededor, ¿no?, desde su centralidad a las provincias, y cómo va consolidando ese poder, ¿sí?, a través de intercambios o a través de cesiones, a través de te doy pero vos me beneficiás con tal cosa, etcétera, ¿sí? Las intervenciones, hay el ejército militar movilizado en función del Estado, ¿sí? Hay una serie de cosas que explican por qué hablamos de fraude también, ¿no?, de una república fraudulenta. La existencia, esta unidad supone la existencia de un centro de poder, que es el monopolio legítimo de la violencia, ¿sí? Porque cuando uno está imponiendo una manera de ver, de pensar y de decir, entonces ahí está hablando de una unidad de poder. Y en eso también es lo que yo decía la otra vez, que la escuela también va a cumplir una función para este tipo de Estado, ¿no? No se podía libre pensar. Es decir, había que cumplir con ciertas normativas que el Estado Nacional exigía para este tipo de escuela y desarrollo. Por eso los inmigrantes van a ser también van a tratar de cooptarse a los inmigrantes por parte de la uniformidad dentro de lo que era el pensamiento, ¿no?, a través de la coacción o del acuerdo, ¿sí? Es lo que veíamos la otra vez, a través de la coacción o del acuerdo. Esto es Oslak puro. El régimen político, ¿sí?, es una estructura institucional de posiciones de poder. Establece un vínculo de subordinación y las reglas de acceso y de ejercicio. Es decir, las reglas y el vínculo a la subordinación lo impone el Estado, ¿sí?, considerando en tanto un sistema de dominación y relaciones de dominación. Es decir, el Estado entiende a la sociedad dentro de una relación, ¿sí?, recíproca, como una única forma de dominación. Entonces ese orden y progreso, esa paz y administración, está garantizada siempre por el ejército en función del Estado Nacional y en la visión unipartidista de lo que va a ser el régimen conservador. Esto se mantiene a través de un proceso de legitimación que consiste en traducir intereses materiales y valores de un grupo que pretende gobernar en una creencia compartida por el conjunto que se haga la norma habitual para regular las relaciones de poder. Los oligarcas y la oligarquía se creen los capaces, los mejores, los instruidos, los grandes, necesarios para poder crear de esto un Estado nacional, ¿sí? Entonces por eso también hablamos de un proceso de legitimación. Ellos en su grupito de personas, ¿sí?, la oligarquía es el gobierno de pocos, entienden que si no son ellos, ninguno puede llevar adelante el Estado Nacional. Por ejemplo, un obrero no podría para ellos. Por ejemplo, un hijo de obrero también estaría condicionado para poder acceder a la universidad, ¿sí? Desde ese lugar, la construcción del Estado Nacional entonces le pertenece a pocos.
Y esos pocos, curiosamente, no son el alto porcentaje de la masa, ¿sí?, que representa al Estado. Entonces ahí es donde viene la cuestión esta, ¿no? Es el sostenimiento de una persona, de un partido en particular, que rige, ¿sí?, la manipulación del Estado en sí mismo, pero lo hace o por medio de un acuerdo o por medio de la violencia. Se pueden distinguir entonces dos tramos analíticos, que son estos, ¿sí? Dentro de la República Fraudulenta, este orden y paz, este progreso, tiene dos tramos analíticos. Por un lado la cooptación, por el otro lado el acuerdo, ¿sí? Porque había grupos que estaban de acuerdo, por supuesto, con esto que planteaba la oligarquía. Y acuérdense lo que dije en la campaña, con la campaña del desierto. Las tierras fiscales que fueron pasando a ser fiscales, ¿sí?, porque le pertenecían a otro, estas tierras no se condonaron a campesinos del Estado, se les dieron a personas que ya tenían un poder adquisitivo a un precio muy barato, y se le dieron a personas que tenían capitales extranjeros, es decir, que venían de otros países y empezaban a concentrar sus riquezas aquí. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, Roca, el rey de la Argentina, y lo dejo para que lo piensen ustedes, ¿sí?, pero fíjense un poquito más o menos cómo era el desarrollo de este Estado, que también lo determina Natalio Botana, ¿no?, en su red conceptual de mecanismo de votos, ¿sí?, y cómo funcionaban las intervenciones, el intervencionismo provincial por parte del Estado, que se aseguraba para sí entonces el dominio, ¿sí?, de la participación política. Bueno, eso es lo que les quería contar hoy sobre las formas en las que se votaba en este periodo en la Argentina, dentro de un Estado conservador que hacia 1912 se va a ver con grandes revoluciones, huelgas, ¿sí?, participación más activa en las calles por parte del pueblo, que lo va a tener incluso hasta el mismo Mitre como protagonista, pero ya conformado desde un espacio político que va a ser la UC, que es la Unión Cívica, o que en la actualidad la vamos a reconocer como la Unión Cívica Radical, ¿sí? Entonces en 1912, ¿sí?, que vamos a poner ahí una línea punteada, ¿sí?, en la línea de tiempo, que después les voy a dejar una línea de tiempo un poquito más amplia, no la voy a dejar hoy, vamos a ver cómo los conservadores, ante esta respuesta del pueblo que se va viendo cada vez más restringido, dicen, bueno, si hay tanta bronca, si hay tanta necesidad, si nosotros les damos la posibilidad de votar a todos, ellos nos van a votar a nosotros, porque nosotros se lo dimos. Va a pasar lo contrario, ¿sí? Entonces, bueno, después vamos a analizar ese proceso. A lo que voy es a esto. Cómo un Estado que genera violencia desde arriba hacia abajo recibe en respuesta la misma intencionalidad, la violencia, ¿sí?, es decir, la respuesta de estas personas oprimidas que se empiezan a dar cuenta de que esto no está funcionando. Y empiezan a pedirle al Estado cosas que el Estado, dentro de esa representación oligárquica, no va a querer ceder, pero que llega un momento que tienen que decir, por esta influencia, por esta oposición, ¿sí?, vamos a ceder algo, porque si no esto no se termina más, ¿sí? Entonces acá tenemos una construcción de este orden conservador dentro del orden político y social muy interesante. Cómo es este mecanismo de lo que ofrecen y lo que responde. Si ofrecen violencia, responde la violencia, ¿sí? Se va generando ahí una línea de tensión muy importante. Hacia 1909, ¿sí?, se empieza a pensar en las fiestas del centenario de la patria, de lo que había sido la Revolución de Mayo de 1810, y se trata de amalgamar, homogeneizar a la población, con las festividades, con el amor al símbolo, que puede ser la bandera, el símbolo patrio, el escudo, quiero decir, la escarapela, ¿sí? Entonces, ese amor se tiene que trasladar también a los inmigrantes que venían con ideas totalmente
distintas, por caso, los sindicatos, ¿sí? Que también dejo abierto esto para la clase que viene. Pero las quería dejar pensando con esto de si Roca, con esto que nosotros analizamos recién, no cumplió un poquito la función del rey de la Argentina, ¿no? Bueno, un abrazo muy grande.